Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos y admirados de la televisión turca, y diría que más allá de eso también, hablamos de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de él, al igual que yo, y siempre estamos atentos a cada paso que da, a cada proyecto que emprende. Pero hoy, el título del vídeo nos promete algo un poco más personal, algo íntimo y emocionante. Vamos a explorar esa faceta de Kerem Bürsin que quizás no conocemos tan a fondo, y estoy segura de que lo que descubriremos nos va a conmover profundamente. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Porque créanme, hoy tenemos algo especial preparado. Kerem Bürsin a lo largo de su carrera nos ha cautivado con su carisma, su talento actoral y esa energía tan contagiosa que irradia. Lo hemos visto en dramas, en comedias románticas, y en cada papel deja una huella imborrable. Pero detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpreta, hay una persona con sus propias historias, sus propios sueños y sus propias batallas. Y hoy, vamos a intentar desgranar precisamente eso. El título sugiere una revelación íntima, algo que realmente nos toque el corazón. A veces, cuando vemos a estas figuras públicas en la pantalla, tendemos a pensar en ellos como personajes, como construcciones artísticas. Pero son personas reales, con emociones, con experiencias que los han formado. Y es precisamente esa humanidad la que a menudo nos conecta de una manera más profunda con ellos. Se ha hablado mucho en los medios sobre Kerem, sobre sus relaciones, sobre sus proyectos, pero rara vez tenemos acceso a esa parte más vulnerable y genuina. Y es ahí donde reside la verdadera emoción, ¿verdad? En conocer las motivaciones que mueven a alguien, las luchas que ha superado, o los momentos que lo han definido. El título promete algo que nos hará sentir, que nos tocará las fibras sensibles. Y estoy intrigada, y creo que ustedes también, por saber de qué se trata. ¿Será una historia de superación? ¿Un recuerdo de infancia que lo marcó para siempre? O quizás una reflexión sobre la vida y su trayectoria que nos haga ver las cosas desde una perspectiva diferente. Sea lo que sea, vamos a abordarlo con todo el respeto y la admiración que Kerem Bürsin se merece. La industria del entretenimiento, especialmente la actuación, puede ser un camino lleno de altibajos. Requiere mucha dedicación, perseverancia y sobre todo, una gran fortaleza emocional. Y cuando alguien como Kerem Bürsin, que ha alcanzado tanto éxito, decide compartir algo íntimo, es porque probablemente sienta que es el momento adecuado, o porque esa experiencia ha tenido un impacto significativo en su vida. El hecho de que se califique como emocionante y que se espere que nos conmueva profundamente nos da una pista de que no será una simple anécdota, sino algo con un peso emocional importante. Piensen por un momento en las historias que más nos han impactado de otras personalidades. Suelen ser aquellas en las que vemos reflejada nuestra propia humanidad, nuestras propias vulnerabilidades, nuestros propios anhelos. Cuando alguien valiente comparte su verdad, nos permite conectar con ellos a un nivel mucho más auténtico. Kerem Bürsin ha demostrado ser un artista muy completo, capaz de transmitir una amplia gama de emociones en sus personajes. Ahora vamos a ver qué nos revela sobre su propia vida, sobre esa parte que quizás mantenga más reservada. El camino de Kerem hacia el estrellato no ha sido lineal, y como todos, ha tenido que enfrentar desafíos. Es en esos momentos difíciles, en las pruebas de la vida, donde a menudo descubrimos nuestra verdadera esencia. Y creo que la revelación íntima a la que hace referencia el título podría estar ligada a alguno de esos momentos cruciales. Quizás sea una historia sobre cómo superó una adversidad personal, o cómo encontró la inspiración para seguir adelante cuando las cosas se ponían complicadas. Además de su talento como actor, Kerem Bürsin también es conocido por su conciencia social y su compromiso con diversas causas. Esta faceta activista también nos habla de una persona con profundos valores y una visión del mundo que va más allá de la fama. Podría ser que esta revelación íntima esté conectada con algo que lo impulse a ser esa voz para otros, o que refleje una experiencia que lo haya llevado a desarrollar esa empatía y esa necesidad de contribuir positivamente. En muchas ocasiones, las historias más conmovedoras provienen de lugares inesperados. No siempre son dramas épicos, sino pequeños gestos, aprendizajes silenciosos, momentos de introspección que cambian la forma en que vemos el mundo. La intimidad, en este contexto, no se trata necesariamente de exponer detalles privados de su vida personal.
sino de compartir una verdad emocional, una reflexión profunda que resuene con nosotros. Es importante recordar que aunque Kerem Bürsin sea una figura pública, también tiene derecho a su privacidad. Lo que esperamos de esta revelación no es un cotilleo barato, sino una oportunidad para conocerlo mejor como ser humano, para entender las fuerzas que lo moldean y lo inspiran. Y esto, creo, es lo que hace que este tipo de contenido sea tan valioso y, sobre todo, tan conmovedor. La forma en que se presenta esta noticia, con ese énfasis en lo íntimo y emocionante, sugiere que Kerem Bürsin ha abierto una puerta a su mundo interior de una manera especial. Podría ser a través de una entrevista en profundidad, una publicación en sus redes sociales donde se exprese de forma muy personal, o quizás incluso a través de un proyecto artístico que refleje esta experiencia. Sea cual sea el formato, la intención es clara: conectar con la audiencia a un nivel más humano y emocional. Imagino que Kerem, como muchos artistas, habrá tenido momentos de duda, de sacrificio, de lucha por alcanzar sus metas. Las historias de éxito raramente son fáciles, y es en esas historias de perseverancia donde encontramos la verdadera inspiración. Si esta revelación se centra en alguno de esos aspectos, sin duda nos conmoverá profundamente, porque todos hemos pasado por momentos en los que hemos tenido que poner todo de nuestra parte para lograr algo importante. También es posible que la revelación tenga que ver con sus raíces, con su crianza, con las personas que han influenciado su vida de manera significativa. A veces son esos primeros años, esas primeras lecciones, las que sientan las bases de quiénes somos. Y compartir esos recuerdos, esas conexiones, puede ser increíblemente emotivo tanto para quien lo cuenta como para quien lo escucha. Y no olvidemos el factor de la vulnerabilidad. Para una figura pública, ser vulnerable es un acto de gran valentía. Revelar algo íntimo, algo que nos haga sentir expuestos, requiere una confianza tremenda. Y es esa valentía la que a menudo nos desarma y nos conmueve. Ver a alguien que admiramos mostrar esa parte más humana y frágil nos recuerda que en el fondo, todos compartimos las mismas experiencias y emociones. Por eso hoy, mientras desgranamos esta noticia, les invito a que abramos nuestros corazones y nuestras mentes. A que estemos receptivos a lo que Kerem Bürsin tenga que compartir. Y a que apreciemos la oportunidad que nos brinda de conectar con él de una manera más auténtica. Porque al final del día, lo que más nos llega de las historias de los demás es la humanidad que encontramos en ellas. La chispa de lo que nos hace humanos, con todas nuestras imperfecciones, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante revelación de Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles facetas de lo que podría ser esta noticia, desde sus luchas y superaciones hasta sus valores y sus raíces. Lo que sí tenemos claro es que cuando un artista de la talla de Kerem Bürsin decide compartir algo íntimo y emocionante, es porque esa experiencia ha tenido un impacto real y significativo en su vida, y tiene la voluntad de compartir esa parte de sí mismo con nosotros. Ya sea una historia de perseverancia, un momento de profunda reflexión o un recuerdo que lo haya marcado, estamos seguros de que nos brindará una oportunidad invaluable para conocerlo mejor como persona, para entender las fuerzas que lo impulsan y para conectar con él a un nivel más humano y profundo. Espero que, al igual que yo, estén ansiosos por descubrir más detalles sobre esta revelación y que nos permita ver a Kerem Bürsin bajo una luz aún más especial. Gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para el canal. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya resultado tan interesante y conmovedora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué esperan de esta revelación de Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna teoría sobre de qué podría tratarse? Déjenme sus comentarios ahí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas y hacen que este espacio sea mucho más rico. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem Bürsin, con quienes creen que disfrutarían de esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para que estén al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme para todos.